En el fútbol, hay partidos que deciden quién clasifica, hay partidos que deciden quién se va, y hay partidos que son la última oportunidad para el sueño, la esperanza y para demostrar que sigues vivo. Y eso fue exactamente lo que pasó en el partido entre Bosnia y Herzegovina y Qatar. Porque este juego no eran solo 90 minutos. Fue una batalla entre un equipo aferrado a su último hilo de esperanza y otro que quería escapar de la eliminación. Al final, un equipo siguió soñando y el otro vio morir su sueño. Antes de empezar el partido, había un pequeño antecedente entre ambos equipos. Bosnia y Qatar no se habían enfrentado muchas veces. Sus duelos eran raros frente a otros choques internacionales. La última vez fue en un amistoso en 2022. Qatar ganó 1-0, su primer triunfo ante Bosnia en el historial. Por eso, este duelo del Mundial era una revancha para Bosnia. Y era una oportunidad para que Qatar probara que su triunfo anterior no fue casualidad. Pero esta vez había mucho más en juego, porque no era un amistoso. Era sobrevivir. En el Mundial, antes del partido, ambos equipos estaban en una situación difícil. Bosnia llegó tras una dura derrota 4-1 ante Suiza, un golpe que hizo pensar a muchos que su campaña estaba casi acabada y que clasificar era casi imposible. Pero en el Mundial siempre hay una última oportunidad, y Bosnia sabía que debía aprovecharla como fuera. En Qatar, la situación era aún peor, porque casi cualquier resultado que no fuera ganar significaba el final de su camino. Eso significa que ambos llegaron bajo enorme presión, pero cada uno cargaba una presión distinta. Bosnia jugaba por la esperanza y Qatar contra el final. Antes del partido hubo un momento clave para Bosnia. Edin Dzeko disputó su juego 150 con la selección. 150 partidos internacionales, una cifra impresionante que muy pocos jugadores en el mundo han logrado alcanzar. Imaginen, el primer partido internacional de Dzeko fue en 2007. En ese tiempo, muchos jugadores que hoy juegan el Mundial aún eran niños, y muchas estrellas legendarias ya se habían retirado. Pero Dzeko siguió, marcando, luchando y cargando a su selección sobre los hombros. Por eso, este partido era más que un juego para él. Era una noche especial, pero debía terminar con victoria. Y desde el primer silbatazo, el partido empezó con cautela, sin prisas ni ataques locos. Cada equipo sabía que un error podía costarle todo el torneo. Con el paso de los minutos, Bosnia empezó a tener más posesión, a mandar más y a llegar más al área de Qatar. Pero Qatar seguía ahí, y eso era clave, porque quien solo vea el marcador final dirá que Bosnia dominó por completo. Pero la verdad era otra. Qatar seguía en partido y era un rival difícil, y los números lo prueban. Bosnia tuvo 55% de posesión y Qatar 45%, así que la diferencia no fue tan grande. Bosnia completó 464 pases y Qatar completó 405. La precisión de pase fue 91% para Bosnia y 88% para Qatar, así que Qatar no solo estaba mirando. Qatar estaba jugando, y tuvo momentos muy buenos. Pero la verdadera diferencia estuvo en aprovechar las chances. Con los minutos, Bosnia empezó a verse más peligrosa. Las llegadas fueron más seguidas, y la afición bosnia empezó a sentir que podía ser la noche de la remontada. Entonces llegó el momento del que todos hablaron después, el de Kerem Alalbukovic, porque lo que marcó no fue un gol normal, ni solo un gol importante. Fue de esos goles que la gente vuelve a ver años después. Un gol que merece estar en los mejores goles del torneo. Hay goles que dan 3 puntos y otros que merecen un museo. Y este gol fue de los segundos. En cuanto entró la pelota, todos se quedaron quietos, hasta los neutrales, porque veían algo especial. Uno de los goles más bellos de todo el torneo. Y ese gol cambió el partido. Le dio aún más confianza a Bosnia. Mientras tanto, Qatar empezó a sentir la presión porque el tiempo se acababa y el sueño se alejaba. Cada minuto que pasaba acercaba al equipo a la eliminación. Pero Qatar no se rindió, y eso merece reconocimiento. Siguieron intentando, siguieron atacando y siguieron buscando cualquier chance de volver al partido. Y en el momento que esperaban los hinchas cataríes, apareció el capitán, Hassan Al-Haidous, uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol catarí y uno de los símbolos de la generación dorada. Marcó el gol de Qatar y de pronto volvió la esperanza. De pronto la afición volvió a soñar, porque el marcador ya parecía remontable y porque un gol más podía cambiarlo todo. En momentos así, se sentía que el partido estaba por explotar. Se sentía que Qatar de verdad podía remontar. Pero Bosnia pensaba distinto, porque jugaba como si fuera una final. El equipo sabía que dejar puntos podía acabar con todo, y por eso volvieron a presionar, otra vez concentrados. Y decidieron liquidarlo. Al ver los remates, entendemos por qué Bosnia fue más peligrosa. 15 remates de Bosnia contra 9 de Qatar.
5 al arco contra solo 3 de Qatar. Ahí estuvo la diferencia. Pero no era una diferencia que hiciera esperar un cómodo 3-1. Y eso prueba que el partido fue más parejo de lo que dice el marcador. Hasta los corners fueron iguales, 5 para Bosnia y 5 para Qatar. Y eso muestra que Qatar atacaba y lo intentaba. Pero el problema fue la definición y la capacidad de aprovechar las chances. Y Bosnia fue simplemente mejor en eso. Y con cada minuto todo se fue aclarando. Bosnia más cerca del triunfo y Qatar más cerca de la eliminación. Porque el fútbol a veces puede ser cruel. Llegó un momento en que los hinchas cataríes empezaron a aceptar la verdad. El camino terminaba, el sueño se apagaba y el torneo seguiría sin ellos. Del otro lado, el festejo bosnio crecía porque el equipo que muchos daban por muerto tras caer ante Suiza volvía a la vida, a la pelea y a aferrarse a la esperanza. Y esa es una de las cosas más bellas del Mundial. No importa qué tan duro te golpeen, siempre hay chance de volver. Y la verdad, este partido no fue solo un triunfo bosnio. También fue una celebración del camino de Edin Dzeko. 150 partidos internacionales y aún peleando, aún guiando a su país, aún buscando escribir un nuevo capítulo en su carrera. A la vez, este partido fue doloroso para Qatar porque Hassan Al-Haidous y muchos de esta generación sabían que este podía ser su último mundial. Y eso hizo la salida más pesada, más dura y mucho más dolorosa. Y al final, el partido terminó. Bosnia 3, Qatar 1. Pero la historia nunca fue solo el marcador. Fue la historia de un equipo que se negó a rendirse tras una dura derrota. La historia de un capitán llegando a 150 partidos internacionales. La historia de un gol de clase mundial entre los mejores del torneo. Y la historia de un Qatar que peleó hasta el último minuto, pero no pudo frenar al destino. Al principio, era un partido por sobrevivir. Luego se volvió una celebración del hito de Dzeko. Luego se volvió una noche de un gol espectacular. Luego fue una dolorosa despedida para Qatar. Y al final fue una noche en que Bosnia le dijo al mundo, aún no terminamos. Aún hay esperanza, sueño y una oportunidad por la que pelear. En cuanto a Qatar, salió del torneo, pero se fue peleando hasta el silbatazo final. Y en torneos como el Mundial, a veces el resultado termina, pero la historia sigue.